Hoy he tenido el placer de dar un pequeño paseo por el Jardín Botánico y es una gozada, es súper interesante, es muy moderno. Tenéis en Albacete, yo creo que lo sabíais ya, uno de los jardines botánicos más estimulantes y más de futuro que se pueden tener. Hay jardines botánicos muy históricos, pero un poquito ya vetustos. Este tiene un gran potencial y tiene, bueno, pues la naturaleza de Castilla-La Mancha muy bien representada. Así que tenéis una joya que tenéis que cuidar, valorar y contársela a todo el mundo. Así que ha sido un placer venir aquí y sobre todo también os agradezco mucho que en una tarde tan estupenda como esta hayáis elegido voluntariamente venir a escucharnos. Y entonces, como me dais lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo, me veo con una seria responsabilidad de que lo que os diga no solo tenga sentido, sino que resulte interesante y hasta divertido. Pero claro, que sea divertido hablar de una crisis ambiental, reconoceréis que no es fácil. Veréis que le pondré algunos ingredientes picantes y algún toque de humor y al final os prometo que no acabaremos en clave de "oh cielos, qué horror", para compensar el esfuerzo que habéis hecho por venir aquí, ¿no? Así que bien, le hemos llamado biodiversidad, pandemias y función ecológica. Hay mucho en juego. Vamos a ver algunas cosas que están en juego. Por ejemplo, recordar algunos números, ¿no? Hay muchas especies al borde de la extinción por las actividades humanas. Se calcula que 1 millón de especies. Es un número muy redondo, con 6 ceros. Lleno de incertidumbres. No sabemos realmente cuántas especies están al borde de la extinción. Esto es una estima, ¿no? Y la mayoría de esas especies no solo no son conocidas por la ciencia, sino que ni siquiera sabemos para qué sirven, qué hacen allí, y desde luego el ser humano no se las ha propuesto ni mucho menos extinguir. Se extinguen como efecto colateral no buscado de las actividades humanas. De hecho, lo más normal para una especie es extinguirse. La inmensa mayoría, pero la inmensa, el 99,999 con muchos 9 detrás de las especies, están extintas. Es súper normal que las especies se extingan. Nosotros, nos guste o no, estadísticamente al menos nos tocará extinguirnos. La cosa es que no hay que darse prisa. En eso estaréis de acuerdo conmigo. Es un balance, ¿no?, entre lo que se extingue y lo que aparece. La especiación es una forma de generar nuevas especies y va apareciendo a una tasa. En condiciones normales, la tasa de lo nuevo compensa la tasa de lo que se extingue y más o menos el número de especies se mantiene estable. Vale. El ser humano enredando pues está aumentando mucho la tasa de extinción y todavía no se nos da nada bien eso de generar nuevas especies, así que vamos provocando extinciones. Ha habido 5 grandes extinciones, la mayoría en medios marinos y con especies muy humildes que pueden ser diatomeas o foraminíferos, pero ha habido alguna que sí que ha afectado a organismos ya más llamativos y esto ha salido hasta en las películas de Hollywood. Y de la 5ª gran extinción todo el mundo ha oído hablar. Estamos en la 6ª. La 6ª gran extinción tiene algunas novedades. Una, que es la primera, en la que una única especie es la causante de lo que pasa, porque las otras, o era el famoso meteorito o una combinación ambiental sumada a varias especies o varios grupos de especies que le hacían la vida imposible a otras, en fin. Es la primera vez que una única especie enreda hasta tal nivel que lleva contra las cuerdas a muchas especies de golpe. Pero vamos a ver cómo empezó todo. Esto es una imagen de una caverna y esto era lo que veían nuestros antepasados. Lo que pintaban ya no está. Pintaban cosas grandes que se comían. Y esas cosas grandes que se comían, se las comieron y ya no están. Fijaros, solamente grupos de 20 personas, bastaban 15, 20 personas, con un lenguaje primitivo y unas herramientas muy básicas y prácticamente cero tecnología, fueron suficientes para extinguir buena cantidad de lo que se conoce como megafauna. La megafauna, para el caso de los herbívoros, son todos los animales que pesan más de 1000 kilos. Y para el caso de los predadores, pues los que pesan más de 100 kilos. Bueno, pues ahí tenéis un mapa de las que se fueron. En Norteamérica había 9 elementos de megafauna herbívoro y no queda ninguno. En Iberoamérica había 20 y tampoco queda ninguno. En África había 7 y quedan 4, en Asia había 13 y quedan 4. Si nos vamos a los predadores, los números son un poco más pequeños, pero van en la misma línea. De 9 que había en Norteamérica quedan 2, de 4 que había en Sudamérica quedan 2, en África más o menos está el que estaba. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, por un lado podemos decir, ostras, desaparecen especies, qué pena, me había encariñado con ellas. Pero es que resulta que las especies son como las piezas de una máquina, son los elementos de un ecosistema. Nosotros a una máquina le podemos ir quitando cosas. A un coche, me sobra este tornillo.
se ha roto este tubito que no sé para qué sirve. El limpiaparabrisas ya no funciona. Pero claro, tú ves perdiendo piezas de un coche y llega un momento en que el coche ya no funciona. A veces incluso puede que pierdas una pieza clave como el volante o el cilindro, que sería una especie más clave para ese ecosistema, y el coche ya no funciona. Es la analogía que se pone para entender por qué puede ser importante esa biodiversidad, ¿no? Porque las especies tienen asociada una o más de una función. Sí, cuando perdemos una especie, lo que vamos perdiendo son funciones. Para aquellos que no sean amantes de las especies, que no todo el mundo tiene por qué serlo, pero hay mucha gente que tiene sensibilidad por las plantas, por las orquídeas, o bien sensibilidad por las mariposas o por los árboles, bueno, estupendo. Pero hay mucha gente, el 70%, casi el 80% en España, vivimos en ciudades, esa distancia con la naturaleza nos hace que ya pues, ni las valoras ni las entiendes, no pasa nada. Lo único que tienes que acordarte es, por cada especie que perdemos, perdemos funciones. Y necesitamos esas funciones. En el caso de la megafauna, muchas especies forestales, muchas especies de árboles y arbustos han perdido al dispersante. Produjeron, después del tiempo evolutivo, se acostumbraron a producir unos frutos y unas semillas gigantescas que solo las podían movilizar esos megaherbívoros. Al desaparecer los megaherbívoros, esos frutos ya no los dispersa nadie. Así que se extinguió una fauna y en cascada, al perderse la función, se pierden otras especies. En este caso, de las especies de plantas que se eran dispersadas por esa fauna. Pero en cascada, y muchas veces sin entenderlo muy bien o completamente la ciencia, se pierden muchas especies. Y volviendo al caso de la megafauna que extinguimos sin proponérnoslo de forma muy primitiva, muy en el inicio de esa sexta gran extinción, sabemos que la megafauna no solo dispersaba, sino cumplía un montón de funciones adicionales que estamos como reconstruyendo, como si fuéramos unos Sherlock Holmes o unos detectives del pasado, que afectaban, como eran muy grandes, pues su dinámica afectaba a todo el ecosistema. Ahora sabemos que, por ejemplo, afectaban a dos grandes ciclos de la materia, al ciclo del agua y al ciclo del carbono. Eran capaces de gestionar dónde se ponían las plantas, dónde crecían, qué especies crecían más y qué especies crecían menos, y afectaban a la distribución de las raíces, a cuánto agua se bombeaba del subsuelo, afectaban a dónde se acumulaba y cuánto carbono se acumulaba, por eso afectaban a los grandes ciclos de la materia, y de alguna manera indirecta, el ser humano, siendo poquitos, ya inició un cambio climático muy chiquitín, pero había una señal humana en algo del clima que cambió ya por la extinción de la megafauna. En el Neolítico, esa especie de momento dorado de la humanidad, al menos así me lo contaban mis profesores de historia, siempre decían, el Neolítico, el ser humano se viene arriba, ¿no? Las ciudades, la agricultura, la ganadería, el ser humano se impone a la naturaleza. Ole, momentos gloriosos con resonar de trompetas. Bueno, ya estamos viendo en el Neolítico otros lados no tan flamantes. Ojalá pasemos página con dignidad de esa euforia tecnológica que empezó a arrancar en el Neolítico, porque indudablemente en el Neolítico la tecnología comenzó a despegar. Y hay cosas muy bonitas de la tecnología, nos puede llevar a Marte, que es para presumir, aunque yo no sé ante quién presumimos, ante otros habitantes del universo. Bueno, el caso es que hemos podido ir a Marte y podemos hacer cosas fantásticas. Bueno, ahora estamos, como veréis después de toda la charla, en un momento en el que tenemos que dejar de hacer cosas pudiendo hacerlas. O sea, ya nos hemos demostrado como un adolescente que es capaz, mira, papá, sin manos. Bueno, agarra el manillar de la bicicleta, ya me has demostrado que puedes, entonces dejemos de hacer algunas cosas por nuestro propio bien. Lo vais a entender cuando expliquemos o repasemos qué ha ocurrido desde el Neolítico, aparte de esos grandes logros culturales, el inicio de la escritura y de la historia y todos esos progresos tecnológicos, empezaron las pandemias. Las pandemias empezaron como brotes, saltos de patógenos que están en los animales, virus, bacterias, microorganismos, hongos, y que por el contacto físico acaban saltando a la especie humana. Y eventualmente alguna de esas combinaciones pues resulta que arraiga, es compatible con la biología humana y provoca una enfermedad. Esto se conoce como zoonosis. Yo creo que con la COVID-19 mucha gente ya ha oído hablar de este término de zoonosis, ¿no? Las zoonosis son muy antiguas, pero indudablemente desde que domesticamos el ganado y nos rodeamos de los animales y convivimos estrechamente con ellos, pues empezamos a recibir todo un cargamento de virus y bacterias novedosos
que nuestro sistema inmune al principio no sabía ni cómo lidiar, y con el paso del tiempo nuestro sistema inmune fue negociando, en algunos casos con más éxito, en algunos casos solo le llevó 2000 años, en otros 6 o 7000, en unos casos lo pasamos a Iberoamérica de golpe y así murieron 56 millones de nativos, que por cierto México se está todavía recuperando del golpe demográfico de hace 5 siglos. Todas estas cosas han ocurrido siempre, pero ahora hay algunos ingredientes nuevos. También hay que decir que hay una historia que no está contada, que es que nosotros también pasamos microorganismos a los animales. Esa parte no se cuenta, por un lado está menos documentada, por otro lado tiene menos morbo y tiene menos valor sanitario, nos interesa menos. Pero nosotros les contagiamos enfermedades a nuestras mascotas, a los animales domésticos, y también, si acariciamos un ciervo de casualidad, les pasamos cosas. Y a veces esas cosas también les pueden provocar problemas de enfermedades. Va en los dos sentidos. El ser humano tenéis que verlo como un ecosistema. Cada uno de nosotros lo que menos tiene son células propias. Nosotros tenemos un DNI, ¿no? 50, 81, no sé qué tal. Eso identifica en este caso a Fernando. Bueno, pues las células de Fernando, en esto que estáis viendo, el número son menos que las células de los otros. Las células de bacterias y los virus, como son muy pequeñas, solo ocupan más o menos esto, 1,5 kilos. Yo peso 50 y casi 60 kilos. Bueno, pues 1,5 kilos de mí está compuesto por células que son mucho más que mis propias células. Una buena parte de esos no se sabe qué hacen en nuestro cuerpo. Hay unos virus gigantes que no se ven a simple vista, pero que para ser virus son grandísimos, que la ciencia no sabe qué hacen en nuestro cuerpo. El virus del herpes solo se nota cuando nos dan una mala noticia, cuando estamos estresados. Lo tenemos dentro y luego nos sale en el labio. Somos un ecosistema que caminamos. Esto es más que nada para entender este equilibrio ecológico que se establece ante lo que luego toma forma de una zoonosis, de una enfermedad infecciosa, de una COVID, de una enfermedad respiratoria o de la sangre. En realidad es un brote un poco exagerado de un organismo pequeñito que se mete en un organismo más grande y empieza a hacer copias de sí mismo. Pero esto está ocurriendo toda la vida y un 10% de nuestro material genético se debe a los virus, así que le debemos la vida y le debemos muchas propiedades. De hecho, algunas propiedades típicamente mamíferas las hemos heredado a través de las recombinaciones que hacen los virus. O sea que esto es una especie de ménage à trois, una combinación de todo tipo de intercambios, no solo de fluidos, sino de materia genética. ¿Qué ocurre? Que ahí, a las viejas actividades humanas de toda la vida, que empezaron sobre todo en el Neolítico, hay que sumar algunas novedades actuales, como por ejemplo la globalización. La globalización es un factor amplificador de todo, de lo bueno, pero también de lo peligroso o de lo malo, que puede ser una enfermedad infecciosa, que podía ser local. ¿Por qué el sudeste asiático tiene más riesgo de enfermedades zoonóticas que África? Porque está más globalizado. Hay mucha más gente viajando en primera, en segunda, en un charter, en un tren, en un autobús, desde el sudeste asiático a Europa o a Estados Unidos, que desde África tropical. Nada más que por eso, no porque sean ni malos ni buenos, ni mejores ni peores. El tráfico ilegal de especies y la manipulación en los mercados húmedos son también cosas que se han acentuado mucho en las últimas décadas, y esto son cuestiones que favorecen las pandemias. En estos mapitas no lo vais a ver muy claro, pero básicamente es ilustrar de dónde salían los brotes zoonóticos durante el siglo XX. Es el mapa de arriba, hay unos puntitos rojos que están sobre todo en el norte de América y en las zonas templadas de Europa. Cuando enredábamos con el medio ambiente en esas latitudes, de ahí surgían enfermedades zoonóticas. ¿Qué ocurre? Que el ser humano ha empezado a cogerle el punto a las zonas tropicales, ya tiene más tecnología y en las zonas tropicales hay muchas cosas que nos interesan. Desde petróleo hasta maderas, pasando por todo tipo de recursos naturales. Enredamos en los trópicos y de los trópicos están saliendo ahora, como se ve en el mapa de abajo, las enfermedades zoonóticas. Algunos trópicos, como el asiático, está muy conectado y entonces de ahí saltan rápidamente en la escala local a una escala regional o incluso global. Biodiversidad, ¿no? Y vamos a centrar bastante el aspecto de la biodiversidad. ¿Cuál es la relación entre pandemias y biodiversidad? Posiblemente haya muchas, pero una que nos puede interesar es cómo nos protege la biodiversidad. Quizás recordéis en los momentos más oscuros del confinamiento que circulaban algunos vídeos, circulaban bastantes virus, pero circulaban algunos vídeos que se hicieron virales y que decían, inducían a pensar que en esas selvas tenebrosas llenas de bichos, de ahí vienen los peligros y de ahí vienen todo eso es una fantasía humana, de ahí no vienen ni más peligros ni menos peligros. La biodiversidad, que por ejemplo hay en esos ecosistemas, son mecanismos por los cuales los saltos de un patógeno se van haciendo más difíciles. Es matemática de primero de primaria. Si yo tengo varias especies entre medias,
entre el reservorio del patógeno y el eventual huésped, que pueda ser la especie humana, si hay bastantes especies, el virus lo tenemos entretenido saltando de unas a otras. Si hay menos especies, el salto es más probable, es más directo, es más, en fin, va a ocurrir y ocurre. Entonces, los mecanismos se pueden resumir como en tres grandes categorías, que tienen que ver con los granos de diversidad biológica. El grano de diversidad biológica más grande son los tipos de bichos que hay ahí fuera. Bichos grandes y pequeños, predadores o presas, herbívoros, carnívoros, sangre caliente, sangre fría. Esto se conoce como grupos funcionales. Son especies que funcionan parecidas y se agrupan porque son pues, más o menos del mismo gremio. Por ejemplo, no sé, los roedores, los pequeños herbívoros, los grandes herbívoros. Cuando hay diversidad a esa escala, es muy difícil que una especie portadora de un patógeno se descontrole demográficamente y empiece a crecer en número. Porque esa especie, todas, necesitan a otra, con lo cual si la otra no crece con él, esa especie no va a crecer, o es controlada por alguien que se la come, o hay una competencia con otra que come lo mismo. En fin, que si el ecosistema está medianamente completo en grupos funcionales, esas interacciones ya regulan la demografía. Al regular la demografía, también regula la de esa o esas especies que tienen algún virus o alguna bacteria peligrosa, y por tanto es un tema de probabilidades. Reduce mucho las probabilidades de que eso acabe saltando a la especie humana. El segundo mecanismo se llama dilución, y ahí nos metemos, hacemos un pequeño zoom y nos metemos dentro del grupo funcional. Nos metemos, por ejemplo, dentro de los roedores o dentro de las aves. Y esto, os podría poner muchos ejemplos, pero básicamente se resume con un ejemplo. Hay roedores que contagian enfermedades como el hantavirus, que es una enfermedad peligrosa. No es lo mismo que hayan 6 especies de roedores que haya una única. ¿Por qué? Porque al ser 6 especies de roedores, comparten, en este caso el ejemplo del hantavirus, comparten los patógenos porque son parecidas, son especies similares, ¿no? Como nosotros ahora estamos compartiendo con los simios la viruela y demás, ¿no? Al ser parecidos, compartimos. Claro, pero no es igual. La especie patogénica no funciona igual en todas las especies. El resultado neto es que se diluye la carga de ese virus, la cantidad de ese virus o de esa bacteria que hay en el ecosistema, porque se reparte entre especies parecidas y en muchas de ellas no va igual de bien. Si tenemos 700.000 pájaros en Albacete, me invento el número, no es lo mismo que esos 700.000 pájaros sean de una única especie que sean de 15 o 50 especies distintas. Porque si hay de muchas especies, el hecho de que entre la gripe aviar o entre algún patógeno que pudiera ser peligroso para el ser humano, se diluye mucho porque se reparte entre algunas especies en las que ese patógeno no va muy bien. Con lo cual, por ejemplo, si es un vector, pues muchas veces picará a gente, pescará en este caso a aves que no tienen, y cuando piquen al ser humano, pues no van transportando la enfermedad. Por eso se llama efecto de dilución, porque no hace desaparecerlo, pero diluye y por tanto baja mucho los riesgos. Y el último mecanismo lo vais a entender muy bien, de amortiguación. Es con el grado más fino de diversidad biológica, que es la diversidad genética dentro de una especie. Los que estamos en esta sala somos genéticamente distintos. También es verdad que tenemos distinto estado de salud, tenemos distinta edad y distinto género. Todos son factores que hacen que la enfermedad se desarrolle de distinta manera. La COVID ha sido muy diferente a personas, algunas las mataba y otros eran asintomáticos. Y entre medias pues estábamos la mayoría de nosotros que podíamos pues, sufrir síntomas intermedios. Parte de esa diferencia en la respuesta al patógeno tiene que ver con diferencias genéticas. Y esa diversidad genética se pierde, por ejemplo, en una macrogranja. Lo voy dejando caer. Un ejemplo de dilución, del mecanismo de dilución. El mecanismo de dilución se ilustró muy bien con el virus del Nilo Occidental. Quizás recordéis a este virus porque en el verano, precisamente del 2020, cuando estábamos todos todavía asustados de la tercera ola de la COVID, pues saltó unos casos de esta enfermedad, del virus del Nilo Occidental, en el Valle del Guadalquivir, y es un virus que el reservorio y el hospedador principal son las aves. Pero eventualmente puede pasar a humanos y, en casos muy escasos, provocar una encefalitis que puede llegar a ser mortal. O sea, puede llegar a ser muy peligroso, pero es poco frecuente. Y el contagio de humano a humano no es posible en esta enfermedad. Siempre necesitamos, en este caso, a un vector, que es el mosquito, que pique a una ave infectada y que pique a un ser humano. Y en muchos de los humanos no pasa nada, pero como pase, la tenemos muy seria. Ahí en la gráfica lo que tenéis, cada raya es un color, es un año. Y es la incidencia del virus del Nilo Occidental con la diversidad de aves.
en los 3 años con una base de datos muy potente de la costa este de Estados Unidos, la incidencia en humanos son datos logarítmicos, o sea que la relación matemática es muy intensa. La incidencia en humanos del virus del Nilo Occidental disminuía radicalmente con la diversidad de aves. Es un ejemplo concreto, un caso de estudio con un patógeno, con un sistema, con una situación geográfica del fenómeno de la dilución que os contaba antes, ¿no? Algunas revisiones nos muestran que las zonas degradadas, las zonas próximas a las ciudades, las zonas muy alteradas por el ser humano, son las que albergan más especies que a su vez albergan patógenos potencialmente zoonóticos. Es decir, el ser humano se ha ido en la historia rodeando de las especies más mortíferas, porque lo que nos mata no son leones y tiburones, lo que nos matan son las enfermedades infecciosas. Y nos rodeamos de los animales que nos infectan de enfermedades graves. Y no es casualidad, no es que nos rodeemos a propósito, sino que precisamente la coexistencia con especies que nos toleran, porque al ser humano hay que aguantarlo, pero el jabalí, el zorro, nos aguantan bastante bien. Los cogen el tutillo y se van... Por supuesto, a los domésticos no les queda otro remedio. En fin, todos esos animales a base de convivir con la especie humana van generando patógenos al azar y alguno de ellos empieza a ser compatible con la especie humana y ya tenemos el lío hecho. En este gráfico es para aves, murciélagos, roedores, distintos mamíferos, pero también aves e incluso algún reptil. Son raros, pero también hay algún salto desde reptiles. Cuanto más alejado en la evolución sea el organismo hospedante del ser humano, más raro es que el patógeno funcione en los dos. Pero se da, y se han dado algunos casos. Y como veis, en esta base de datos de todo el mundo, para todos los grupos, los animales zoonóticos con riesgos de provocar una zoonosis aumentan en las zonas degradadas. Es decir, degradando aumentamos las probabilidades de enfermarnos. Porque otro caso de libro de texto, la palma de aceite. Yo creo que ya que más que menos le tenemos manía a todos. Sabemos que lo único bueno que tiene es que tú puedes tener un donut en tu cocina durante semanas sin que se descomponga gracias al aceite de palma. ¿Y por qué no se descompondrá? Porque el aceite de palma, pues muy saludable no es. Bueno, salvo esa función, el aceite de palma es el origen de muchos problemas, tanto de salud humana como de salud ambiental. Y por si teníamos poca documentación al respecto y pocas razones, una más es que el reemplazar bosque tropical diverso, rico en especies, capaz de dar muchos servicios por monocultivos de palma de aceite, lo que hace es incrementar el riesgo de zoonosis. En este trabajo lo que muestran son datos para desde los años 90 hasta el 2016, cómo se ha ampliado la zona de palmeras, ¿no? de palmas de aceite. Estas zonas se duplicaron en ese periodo, pero las zoonosis se multiplicaron por 5. Los mecanismos que os decía de control, de reducción, de filtrar los riesgos de zoonosis fallan más en un sistema simplificado como es una plantación. Así que cuando nos enfrentamos a una pandemia, en realidad es el resultado de muchos factores que cambian a la vez. Rara pandemia es aquella que solo un factor la determina. Normalmente es una combinación, algunos de ellos casi casualidades, pero muchos de ellos tienen una conexión con el medio ambiente, incluso con el cambio climático, sea a través de los vectores o sea directamente por el cambio climático, los mercados sin condiciones sanitarias, la degradación forestal. Podríamos poner muchos ejemplos de todo eso, y las famosas granjas intensivas, la producción industrial de carne, que es un gran experimento evolutivo para los parásitos. Cuando alguno de esos parásitos logra sortear todos los cordones sanitarios que hay en una granja, se encuentra el paraíso en la tierra, que es primos hermanos. Todos los bichos, sean aves, sean cerdos, sean vacas que hay ahí, son primos hermanos. La diversidad genética es muy baja. Cuando encuentra una fórmula que funciona rápidamente en toda la granja. Por eso esas granjas, en cuanto se detecta un brote infeccioso, se cierran, pero en horas, y se intenta quemarlo todo y cruzar los dedos de que no se haya escapado de allí. Y en cualquier caso, funcionando, son granjas, son experimentos. Experimentos a gran escala, como están ocurriendo ahora en África, en Asia y en Iberoamérica, donde hay sitios que solo el 6% de la población está vacunado contra el COVID, y nosotros aquí todos vacunaditos, perfectamente con la inmunidad de grupo alcanzada, y el virus sigue operando en todos esos millones de humanos, y
puede, con esas loterías de la evolución, saltar alguna mutación que sea peligrosa. Y ahí lo hemos dejado. La COVID sigue en pie. Que nadie se llame a engaño. Queremos quitárnosla de encima, pero no en vano, algunos de vosotros vais con mascarilla y hacéis muy bien. Hoy miraba la página web de la Organización Mundial de la Salud, los datos últimos que tiene del 22 de mayo hablan de 500.000 de personas que han contraído la COVID en las últimas 24 horas antes del 22 de mayo, y donde están los datos. Hay cientos de miles de casos diarios en todo el mundo. La enfermedad sigue ahí. Y se confirma el origen zoonótico de la COVID-19. Habréis oído en ese gran escenario, teatro de la humanidad que es Internet, habréis oído de todo. Desde gente que ya tenía los guiones de una película fantástica de que los chinos querían acabar con el orden mundial. La verdad es que era una película muy divertida. O sea, era mucho más interesante que lo que ocurrió. Pero lo que ocurrió se ha confirmado por la ciencia 2 años después. Ya sabéis que también el gobierno chino se las trae, no es fácil entrar a inspeccionar qué ocurrió, qué no ocurrió, las muestras otra vez, tal. Hubo un equipo de las Naciones Unidas que no fue muy bien recibido, diplomacia, hipocresía, bueno, vaselina, mano izquierda, se logró material genético, se lograron pruebas para hacer 3 estudios muy diferentes, algunos con bases fotográficas, espacialmente explícitas, otro con estudios genéticos, otro con estudios veterinarios y epidemiológicos. 3 estudios han salido al principio de este año, demostrando, corroborando que no se escapó del laboratorio, que es verdad que en un laboratorio de virología hay 52 laboratorios de virología peligrosos en el mundo, y como 20 de ellos están en Europa, pero algunos están en sitios con unos niveles, digamos, de seguridad más relajados, vamos a decirlo así, y es verdad que el laboratorio de virología de Wuhan es un sitio potencialmente peligroso, y estaba cerca del sitio en el que se originó, pero toda la nueva evidencia científica vuelve a recordarnos y vuelve a reforzar la idea de que es un brote zoonótico, aunque no se tienen todas las piezas de cuántos animales exactamente estuvieron implicados en eso, que el origen fue un murciélago, se confirma, pero qué otros animales estuvieron en la cadena no se sabe del todo. Hay sospechosos. Recordad el famoso pangolín que se llevó todas las culpas al principio. Nos faltan piezas, pero el puzzle mayoritariamente de la ciencia muestra que fue una zoonosis. Y los riesgos de pandemias, mientras no abordemos el origen, van a seguir creciendo. Mientras pongamos solamente soluciones a modo de vacunas, iremos cazando, digamos, patógeno a patógeno de forma muy dolorosa. Se calcula que hasta ahora el riesgo de sufrir una epidemia a lo largo de tu vida, una pandemia a lo largo de tu vida, era de un 38%. Bueno, pues en estas 2 décadas en las que estamos metidos, el riesgo se va a duplicar. Para muchos de nosotros, al menos estadísticamente, sufriremos más de una pandemia antes de morir. Esto era algo muy raro y ahora ya es algo muy probable. Y el revertir esto no se hace con vacunas, porque las pandemias ocurren y la vacuna viene después. El que no ocurra eso se hace precisamente evitando los mecanismos que favorecen que estas cosas pues estén reguladas por la propia naturaleza. Esto que llamábamos la naturaleza es la vacuna de la naturaleza es una analogía, indudablemente no es una vacuna en sentido estricto, pero tiene 2 ventajas sobre la vacuna, digamos, sanitaria. Y es que es preventiva, ocurre antes de que el brote esté en la población humana, y luego que no es específica, es decir, que sirve para todos los patógenos. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas hacer una vacuna para un virus, y ojo que si muta mucho, en algún momento igual la vacuna tampoco funciona para esa variante. Y la ciencia solo sabe la vida de milagros de 100 virus, y se calcula que hay casi 1 millón, por lo menos 800.000 virus. No tenemos ni idea de esos 800.000 virus que hacen, cómo de peligrosos son, en fin. Así que la vacuna de la naturaleza es lo más preventivo y lo más sensato que podemos hacer. Todos hemos aprendido un montón de epidemiología, de biología molecular, y hemos todos entendido lo que significaba la inmunidad de grupo. El hecho de que estamos protegidos en un entorno en el que hay mucha gente o bien vacunada o bien que ha contraído la inmunidad por haber pasado la enfermedad, ¿no? Y esa persona azul, sana pero sin vacunar, pues puede estar relativamente segura en ese entorno. Esa inmunidad de grupo nos costó y la alcanzamos. Muy bien. Hay una inmunidad mucho más interesante que esa. Y esto no es solo ideología perrofláutica, esto es ciencia. Lo que se conoce como inmunidad de paisaje es una estructura y una dinámica de un ecosistema
que reduce los riesgos de que se salte la barrera animal y entren enfermedades infecciosas a la especie humana. No es una solución mágica en el sentido de que no es perfecta, no reduce a cero los riesgos, pero los baja mucho. Y como os decía, esa estructura de paisaje y esa dinámica, esas especies, esas interacciones, esos procesos, bajan mucho los riesgos. Así que actividades, por ejemplo, de restauración ecológica son en realidad actividades de salud pública. Esa conexión de restauración ecológica con salud pública no es fácil ni muy intuitiva y muchos médicos a la antigua usanza no la terminan de ver. Pero en el concepto de One Health, de una salud, de la salud planetaria, cada vez va, digamos, permeando más, está en el corazón mismo. Y no es raro que en los próximos meses, años, la medicina se vaya abriendo a entender precisamente, y muchos médicos ya lo hacen, muchos equipos, sobre todo de enfermedades infecciosas, pero en general con el cambio climático diríamos un poco lo mismo, entienden que hay estructuras y dinámicas de ecosistemas que nos protegen, del mismo modo que cuando no están, nos enfermamos más. Este es el concepto que os decía de la salud planetaria y alguna buena noticia. La COVID, el haber experimentado la COVID nos ha vuelto a todos un poco más ambientalistas. Y yo creo que es buena noticia, no tanto porque personalmente tengo mucha simpatía por los ambientalistas, sino porque esa preocupación por ambiental al final nos puede alargar la vida y desde luego nos las puede hacer bastante más sana y feliz. Esto es un dato de una estadística en muchos países del mundo, el promedio, no lo veis muy bien, pero los datos son muy sencillos de entender. Lo que está más oscuro es en realidad el mundo, el valor promedio. El 50% de las personas a nivel mundial está más sensibilizado con el cambio climático después de haber experimentado la COVID. Hemos comprendido lo vulnerables que somos y estamos dispuestos a entender medidas que puedan ser incómodas, acciones por parte de los responsables, para reducir, en este caso, los aspectos negativos del cambio climático, porque los hemos visto en la COVID y hemos dicho, esto va en serio. Os voy a contar una historia de historia natural que tiene mucho que ver con nuestra salud. Lobo ibérico. Quien más, quien menos, si no estuvisteis en la era de Félix Rodríguez de la Fuente, toda la mitología del lobo, de alguna manera la tenemos, ¿no? Los cuentos viene el lobo, el miedo ancestral. Esto es muy curioso porque cuando me han hecho alguna entrevista desde países iberoamericanos, claro, allí no tienen esa cultura del lobo, el miedo del lobo, entre otras cosas porque no tienen lobo. Pero no lo viven así, ¿no? Y entonces querían como ponerse en el papel, pero allí en Europa ustedes tienen mucho miedo al lobo. No, hombre, pues el lobo ya es como una cosa medio anecdótica, pero es verdad que sigue permeando esa idea de que el lobo es malo, malísimo, ¿no? Y de hecho ha costado mucho poner la ley de protección ya al norte del río Duero, que era la última frontera, ¿no? Porque al sur era tan escaso que, claro, era una especie de peligro y entonces pues todo el mundo decía, venga, la protegemos, que quedan 4 lobos al sur. Pero al norte había mucho y estaban los cazadores que les encantaba cazar lobos, entonces hacían mucha presión por seguir cazándolos. Y los ganaderos que aseguraban que la muerte de su ganado, pues es que el lobo, claro, luego cuando se ha visto, el lobo mata muy poco ganado, muy poco ganado, la mayoría de los accidentes los provocan perros asilvestrados y el daño económico es muy pequeño. Pero veréis lo que pasa con el lobo ibérico y con los predadores en general. Un ejemplo de regulación del patógeno por el predador. Datos de Asturias. Naturalistas del norte de España tomando datos durante décadas de jabalí infectado por tuberculosis animal. En sitios con y sin lobo. Regulando porque la densidad de jabalí sea la misma, pero en unos casos había lobo y en otros casos no había lobo. El estudio con matemáticos británicos se publicó hace unos años y aunque la matemática era complicada y el artículo está en inglés, se entiende muy bien. Básicamente, cuando hay lobo hay menos tuberculosis. Parecería que tiene que ver, tiene mucho que ver. Si me habéis ido siguiendo, cuando es el lobo el que regula las poblaciones, no es la tuberculosis. Cuando es la tuberculosis la que regula las poblaciones, todos los jabalíes o la mayoría están infectados con un grado mayor o menor. Entonces, el tener un predador presente baja la prevalencia de la enfermedad. Porque el lobo va comiéndose, entre otras cosas, a los más debilitados y va corrigiendo el impacto que tiene, en este caso, la tuberculosis. Con los riesgos que tiene una población de jabalíes altamente infectados de pasar esa enfermedad a terceras especies, incluyendo al ganado. Esta tuberculosis animal no pasa al ser humano, igual en algún momento puede, pero de momento no.
pero en cualquier caso tiene repercusiones económicas directas. Así que a esos ganaderos que les preocupa la presencia del lobo, que sepan que gracias a que hay lobo al menos tuberculosis animal. Pero hay más. Una cuestión súper fascinante y muy compleja de imitar es la ecología del miedo. La ecología del miedo es el miedo que evolutivamente se ha desarrollado. Todas las especies longevas tenemos miedo. Unos dentro de la especie tenemos más miedo que otros, pero el miedo es adaptativo, que es una prevención para no sufrir riesgos innecesarios. Si vas a vivir mucho, si eres una especie de usabilidad o de vida corta, pues el miedo no tiene sentido evolutivo, pero en una especie que va a vivir años, ojo con los riesgos. Y uno de los principales miedos es el miedo a que te coman, el miedo al predador. Lo que os voy a decir para el lobo se ha documentado también con el caso de los tiburones y las tortugas marinas, que comen las hierbas y las praderas del mar, las algas, son herbívoros sobre todo, que pastorean igual que pastorea una vaca, una oveja, un ciervo, las praderas. El mecanismo, la mera presencia del predador, solo la presencia, tiene efectos de regulación de dónde comen, cuándo comen, los hábitos del herbívoro. Lo que el predador hace comiéndose a las presas es mucho más pequeño que el efecto que tiene cambiando su comportamiento. Porque por mucho que coman los lobos, no se van a comer más de un ciervo cada 2 o 3 días. Eso no es comerse mucho ciervo. Sin embargo, todos los ciervos en un territorio con lobos se comportan diferente. Comen diferente, comen a otras horas, comen en otros sitios, y esto tiene un montón de estupendos, complejos y fascinantes efectos en cascada en el ecosistema. Entre otras cosas, en Yellowstone, donde se ha documentado muy bien la reintroducción del lobo, ha vuelto la diversidad biológica, ha vuelto la productividad de las grandes praderas, gracias a que el lobo, a través de la ecología del miedo, no a través de que se comiera mucho búfalo y controlara, que también algunos se comían, pero sobre todo cambió completamente, permitió que nuevas especies de plantas coexistieran y cambió toda la fertilidad del suelo y dinámicas de ciclos de la materia. Nos recordará un poco a cuando enredamos con la megafauna, y decía al principio, ¿no? Así que regula, incluso mitiga el cambio climático, consolida los almacenes de carbono, la presencia del lobo. Porque la vegetación puede consolidarse, ya no está sobrepastoreada en algunos sitios, sino que el pastoreo se distribuye. En fin, el caso de Yellowstone, que está documentado hasta el cansancio, daría para toda una charla solo de eso, y os animo, hay documentales muy interesantes. Pero no acaba aquí, por ejemplo, los lobos evitan atropellos. Y no porque se pongan en la carretera a decir, atención que viene un ciervo, sino porque su presencia hace a los herbívoros mucho más prudentes a la hora de salir a espacios abiertos. Y los datos en Canadá son ultra significativos. Espacios iguales, bosques iguales. Sin lobo, el número de accidentes de tráfico por colisión con herbívoros que cruzan a la buena de Dios es mucho mayor. Fijaros qué efectos más sofisticados por tener lobos en un ecosistema. Y la pérdida de especies no viene sola. En realidad estamos en un cóctel ambiental de muchos factores. Se pierden especies voluntaria e involuntariamente, está ocurriendo el famoso cambio climático, hay formas de contaminación, y todo esto es un cóctel ambiental que no es muy animado de relatar. Esta es la parte del diagnóstico un poco más fea, si me perdonáis, parte la conoceréis, pero conviene recordar. Cambio climático, nadie se lo propuso, igual que no nos hemos propuesto extinguir o llevar al borde de la extinción de 1 millón de especies. Hacemos las cosas más grandiosas el ser humano sin querer. Esto también es una cosa difícil de explicar a un extraterrestre que viniera a visitarnos. E imágenes como esta hablan por sí solo. Los modelizadores del clima, muchos de ellos alemanes, como los de este trabajo de Ziber y Fischer, que se publicó justo un año antes, tanto de las elecciones alemanas como de las inundaciones alemanas, paradójicamente el cambio climático ganó en importancia en ese debate de las elecciones porque se les inundaba a la organizada, prudente y planificada Alemania, se les inundaron las ciudades. Fijaros estas fotos de Centro Europa que llamaban la atención. Eso es cambio climático en acción. Del mismo modo que los récords térmicos que estamos viendo ahora en la India, que hemos visto unas temperaturas que suponen superar límites fisiológicos para el ser humano y para los ecosistemas. Anomalías térmicas que salieron en la prensa, yo creo que muchos escuchasteis esto, que la ciencia todavía está intentando explicar que simultáneamente en los dos polos anomalías de hasta 40 grados. Todo bajo cero, pero al estar a menos 70 estaban a menos 20, menos 30. Y esto trajo consigo el desprendimiento de una plataforma de hielo de 1.200 kilómetros cuadrados y un montón de otras cosas que estamos todavía procesando. Y por supuesto no es lo mismo que nos calentemos mucho que nos calentemos menos. Todos habréis oído hablar del Acuerdo de París,
que nos hemos propuesto todos y que de momento vamos, como los adolescentes cuando se acerca el examen todavía no han empezado a estudiar, con el Acuerdo de París, no sé qué pasa, que no, mira, es que no me viene bien reducir emisiones. El caso es que tenemos el escenario al que vamos, de los 3, o más de 3 grados, y el escenario del que hemos dicho que no queríamos salir. Yo siempre hablo como un poco, esto lo hemos acordado todos, no es que yo aquí quiera convencer a nadie, pero 190 países acabaron firmando, Estados Unidos, el efecto boomerang de me voy y ahora vengo y vuelvo otra vez, pero firmamos que no queríamos pasar de 1,5 grados. Con 1,5 grados tenemos una pérdida de biodiversidad como el mapa de la izquierda y con 3 grados tenemos el de la derecha. Indudablemente los escenarios de pérdida son muy diferentes en que estemos. Hay nuevas cosas que están ocurriendo con el calentamiento que simplemente os ilustro algunas, ¿no? Podríamos hablar de la estratosfera o de la inclinación de la Tierra, cosas que estamos cambiando por el cambio climático, pero eso para otro momento. Por ejemplo, ya que hablamos de diversidad y hemos insistido en la importancia de las interacciones entre especies, están ocurriendo nuevas interacciones entre especies, algunas interacciones letales entre primates. Nunca se había detectado que los chimpancés mataran a un gorila. Y esto lo está desencadenando el cambio climático por una sequía inusual, larga, crónica, sostenida y repetida año tras año, que provoca nuevas interacciones entre grupos de chimpancés que acaban pues, matando en este caso a algunos gorilas. Novedad, anécdota, pero en cualquier caso, efecto. El cambio climático a través de los vectores, con el calentamiento, y todos hemos sabido que el paludismo vía mosquitos se expande con el calentamiento, enfermedades de origen tropical, con el calentamiento se van expandiendo a zonas templadas o más arriba en las montañas. Eso está muy bien documentado, 30 o 40 años de datos. Bien, ahora una nueva revisión muestra un paso más, y es a través de lo que se conoce como amplitud térmica. La amplitud térmica es el rango de temperaturas en el que tú puedes hacer tu función fisiológica. Pues en una revisión reciente se ha visto que la amplitud térmica de todos esos potenciales parásitos y patógenos, virus, bacterias, hasta incluso gusanos parasíticos del ser humano, tienen mayor amplitud térmica que nosotros, o que los hospedadores, si es que es un mamífero o un ave o lo que sea. Y esto son malas noticias, porque un invasor, cuando entra, recibe pues, una contestación de las defensas del organismo invadido, el sistema inmune, distintos mecanismos. Si el invadido tiene menor amplitud térmica, cuando se calienta las cosas con el calentamiento global, va a funcionar peor o se va a beneficiar menos o va a poder gestionar menos ese incremento de temperatura que el invasor, que tiene mayor amplitud térmica y que todavía sigue dentro del rango de temperatura en el que funciona bien. Así que una mala noticia de esta amplitud térmica mayor de los que invaden frente a los que somos invadidos. El cambio climático mata. Mata de muchas maneras porque afecta a muchos aspectos de la salud humana. No solo el clima extremo y los eventos extremos, sino fallos en las cosechas, todo esto que os he contado de los vectores, de las enfermedades infecciosas, y no olvidemos las migraciones. La mitad de las migraciones humanas ahora, es decir, la mitad de los cientos de millones de personas que se mueven, que se ven obligadas a abandonar sus casas, están disparadas por el cambio climático. Y tenemos migrantes españoles, made in Spain. O sea, si hay algunos grupos, digamos, políticos que no ven bien a los migrantes, pensemos que también hay migrantes españoles dentro de España, igual que hay en otros países del mundo que migran dentro de su propio país. Y es la peor migración posible, porque no tienen posibilidad de estatus de asilo. Los migrantes que reciben, que son alojados en otro país, sí pueden ser, acogerse a figuras de protección, ¿no?, de asilo. Dentro de tu país no hay asilo, no hay figura. Y hay decenas de miles de españoles que se están moviendo por el cambio climático dentro de España, ¿no? Se calcula que decenas de millones de personas mueren cada año por el cambio climático. Bastante más que lo que han muerto en estos 2 o 3 años de pandemias. Para ponerlo en comparación, si estamos tan preocupados por las guerras, por la invasión de Ucrania, esto equivale a que cada 10 años el cambio climático provoca las mismas muertes que en la Segunda Guerra Mundial. Estamos normalizando unas muertes que en algunos momentos nos han escalofriado. Lo que realmente nos afectan no son las guerras, por muy violentas que sean, sino precisamente todas las consecuencias de enredar con el medio ambiente. El cambio climático amenaza la base de los ecosistemas, el suelo y sus componentes, la biodiversidad. Esto no sorprende a nadie, pero se nos olvida que el caso contrario también ocurre. Viceversa, los suelos degradados y la pérdida de biodiversidad acentúan los problemas del cambio climático. Y aquí entramos en una cosa como un poco de pesadillas. Voy a pasar rapidito porque es muy de pesadilla. Son lo que se conocen como puntos de inflexión, o tipping points en inglés.
Son puntos en los cuales una combinación de situaciones climáticas hace que el calentamiento se acelere y esa aceleración provoca nuevos cambios que hacen que se acelere. Y un caso lo tenemos desde el bosque amazónico, arrecifes de coral, fusión de hielos. El caso del permafrost es un ejemplo y es el único que voy a ilustrar. El permafrost son estos suelos que teóricamente están congelados y que por efecto del calentamiento pues se van descongelando y pasan más horas, más días, más meses al año descongelados. Su extensión en Siberia, en el norte de Canadá, es gigante, así que lo que le ocurre a esos suelos tiene un efecto rápido, en pocos días, semanas, afecta al clima, afecta a los ciclos del agua de todo el planeta. ¿Qué ocurre con el permafrost? Que cuando se funde, libera gases de efecto invernadero que tenía secuestrados, congelados. CO2, metano, que estaba en la matriz del hielo, que al fundirse son liberados. Al liberarse, más calentamiento, más fusión de hielos, y ahí tenemos una cascada, ¿no? De hecho, en el Ártico la temperatura promedio, así como el promedio para el planeta se ha subido 1,2, en el Ártico ha subido 3,4, en parte por este fenómeno. Pero no solo es este proceso. El permafrost y los suelos helados y las superficies de hielo y nieve son blancas o muy claras, reflejan mucha radiación. Cuando se funden, lo que dejan debajo es vegetación, roca y agua, que es más oscura, absorben más calor, más fusión, y ya tenemos otro lío de estos que no queremos vernos. Esto es como una pesadilla. Cóctel de situaciones. El agua. Albacete es seco, no tengo que recordarlo, ¿no? Bueno. Y aquí se riega como si no hubiera un mañana, como pasa en muchos sitios, porque el agua hace milagros. El milagro es que con calor y sol, si tú pones agua, las cosas crecen que da gusto. Pero es que no hay agua para todo. La necesitamos, no voy a insistir. Solo un 2,5% de ese azul que predomina en el planeta es agua dulce. Solo un 2,5%. ¿no? Y una de cada 3 personas no tiene agua suficiente. Y muchos andamos derrochando agua. Ese es el contexto general. Pero luego, estas cuestiones que siempre digo que sería interesante contársela a ese extraterrestre que nos visita, a ver si nos puede psicoanalizar, porque hacemos cosas inexplicables, es que nos robamos el agua. Y hay 3 formas organizadas a nivel global que ilustran esto de que nos robamos el agua. Nos la robamos muchas veces sin ser conscientes de que el agua es limitada, de que la renovación y recuperación del agua pues es un ciclo que tiene su ritmo. ¿Cómo nos robamos el agua? La primera es muy evidente. Yo hago un pozo. Yo hago un pozo, yo saco agua, está aquí abajo, yo soy el dueño de este terreno. Claro, el otro hace otro pozo, la mitad de ellos están declarados, la otra mitad no se sabe. Aguas abajo, si todos nos sacamos agua de este pozo, no le dejamos agua a los de allí. Es una forma de robar agua que hace que en muchos lugares ya en la geografía española tú abres el grifo y en algún momento del año no hay agua. Otra forma de robar agua, trasvases. Alguien decide que el Júcar tiene que tener más agua o es segura y entonces el Tajo pues, puede estar menos agua y se hace un trasvase. No solo ocurre en España, el río Colorado, el de la foto, también es una gran historia. ¿Por qué? Porque los californianos presionan mucho y le roban a Utah y Arizona el agua del río Colorado. Estos trasvases los hemos hecho con mucha alegría y durante algunas décadas, igual que hablamos del Neolítico hace 12.000 años, pues podemos hablar de las grandes obras ingenieriles hace 40, 60, 80 años, donde el ser humano todavía se estaba probando a sí mismo. Y una obra de un trasvase es una obra hidráulica y de ingeniería, en fin, impresionante, muy compleja y muy ambiciosa, pero tiene pequeños efectos colaterales en cuanto a la disponibilidad de agua. Y la tercera forma es generar lluvia a través de estas partículas de plata. Esto se hace menos, por ejemplo, en el Delta del Ebro todavía están las casetas en las que se tiraban estos cohetes. Y claro, por un lado tienes el efecto de que esas partículas de plata acaban cayendo y contaminan, pero desde luego si tú provocas lluvia aquí, ya no hay agua para que llueva allí. Es el mismo principio de un trasvase o el mismo principio de explotar el subsuelo. Y todo esto lo estamos haciendo, como digo, como si el ciclo del agua fuera instantáneo. Ya hay guerras por el agua. Si te quedáis en Google guerras del agua, os saldrá sobre todo la de Cochabamba, cuando se extendió sobre el pueblo la privatización del agua. Se levantaron allí en Bolivia y lograron frenar la privatización del agua. Pero el agua ya ha salido a bolsa en Estados Unidos, ha habido varios intentos grandes, globalizados, de hacer negocio con el agua, cuando es un bien de primera necesidad. Esta guerra se ganó sin muchos muertos, aunque hubo alguno, pero se han documentado 343 guerras graves, conflictos bélicos
en el mundo por el agua. Y esto va a ir creciendo, porque los escenarios de cambio climático muestran mayor aridez precisamente en las zonas donde el agua es muy valiosa. Pero aquí empieza la parte más positiva. Revertir la crisis ambiental es saludable, creo que ya vosotros mismos vais entendiendo por qué, pero aún podemos contar algo más, y sobre todo es factible. Los números dan. Vamos a dos pinceladas. ¿Es sano? ¿Por qué? Mira, podemos poner ejemplos de todo tipo. Quizás los efectos más llamativos son en los psicológicos. Sabéis que los trastornos mentales son la gran enfermedad del siglo XXI. La gente cada vez estamos menos felices y tenemos más trastornos psicológicos. Vivimos en entornos que nos hacen infelices. Bueno, pues rodearnos de verde, este gráfico es uno de tantos. Hay un montón de artículos que muestran que cuanto más verde en torno a nosotros, mejor y más felices somos. Hay muchos indicadores: capacidad de pensamiento creativo, percepción subjetiva de felicidad, capacidad de concentración. Hay muchos indicadores que muestran que cuanto más verde, mejor estamos. Pero no solo eso, sino es que sin saber de biodiversidad, sin saber distinguir un roble de una encina o un petirrojo de un mirlo, la biodiversidad también tiene los mismos efectos. Las personas no necesitan saber que está ante esa biodiversidad para disfrutar o para valorar o para sentirse mejor en ecosistemas biodiversos. Así que cuando ponemos jardines y parques o cuando conservamos un espacio, no solo tenemos que conservar en lo verde, sino lo verde y la diversidad, que no solo funciona para esas cosas que os decía, de prevención de pandemias o dar más funciones, sino que es que nos sentimos mejor, que somos más felices y que nuestra vida se alarga. Hay un montón de ejemplos en los que los espacios verdes en las ciudades mejoran el clima, filtran la contaminación y hacen a la gente más sana y felices. Un trabajo revelador mostraba que tener un área verde en 500 metros de tu vivienda, en un radio de 500 metros de tu vivienda, te alarga 3 años la vida. Son promedios mundiales, corrigiendo por economías, corrigiendo por un montón de factores que podrían confundir la estadística. Estamos hablando de datos de 8 millones de personas en 16 países del mundo. O sea, es una tendencia potente. Tenemos que rodearnos de verde, es muy sano hacerlo, y somos muy felices cuando nos rodeamos de un verde diverso. Bueno, la gráfica de la derecha muestra de que morimos, pero en realidad lo que me interesa son los datos de la izquierda, que es el cambio climático en positivo. Hamilton y colaboradores hicieron unos cálculos. Si hacemos lo que prometimos hacer, si cumplimos lo del Acuerdo de París de reducir las emisiones, que mucha gente dice, es que no me viene bien. Bueno, pues el Acuerdo de París le salvaría la vida a 10 millones de personas de aquí al 2040. Y es un cálculo conservador, es al menos 10 millones. 6,4 por cambios en la dieta y el sistema alimentario, 2,1 por cambios en la movilidad y hasta 1,6 por cambios en la contaminación atmosférica, en este caso una reducción. 10 millones de personas salvarían la vida por hacer lo que por otro lado hemos dicho que queríamos hacer. Es una visión en positivo, es muy saludable hacerlo. Es una COVID y media. Nos ahorraríamos una COVID y media de aquí a 16, 17, 18 años, en términos de fallecimientos, por hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y además es muy rentable. Esto es lo que entra dentro del cajón de que es factible. Es sumamente rentable. Os puedo poner muchos ejemplos, he traído un par de ellos. Informe Waldron, 2020. Hace 6 escenarios distintos de lo que costaría y las ventajas que tendría conservar el doble de la superficie terrestre. Actualmente la superficie terrestre hay un 15% que está bajo alguna figura de protección. Parque nacional, espacio protegido, reserva biológica, lo que queráis. Un 15%. Bueno, pues el señor Waldron y sus colaboradores estudian cuánto costaría, que son las barritas azules, proteger el doble, proteger el 30%. Claro que costaría muchos millones de dólares al año. Pero las barritas naranjas y amarillas muestran los beneficios y los retornos económicos directos por hacerlo. Ya son muy superiores a las barritas azules. Y si ponemos el factor amplificador del turismo, que es la barra gris, en los 6 escenarios comparado con la situación actual, se gana dinero. O sea que es muy rentable invertir en la naturaleza, pero muy, muy rentable. Los espacios protegidos dan del orden de 1000 veces el dinero que se pone en términos de salud mental y física de los visitantes del parque. ¿Qué inversión conocéis que den por vuestro dinero? Te cobra, más bien, ¿no? Aquí hay una pequeña letra pequeña. Es verdad que la naturaleza tampoco es un chollo. ¿Por qué? Porque te da 1000 veces, pero no te la da mañana. Tarda un tiempo. Los tiempos de la naturaleza siempre son más pausados.
Hasta que se recupere la inversión puede pasar alguna década. Pero estamos hablando de pensar en el futuro de la humanidad, en el futuro de todos, ¿no? Y en hacer cosas que sean sólidas, que no sean sujeto de coyunturas y de momentos, ¿no? Y esto es realmente lo que muestra la naturaleza. Si hablamos de pandemias, el trabajo de Dobson es un clásico. Ellos calcularon lo que costaría prevenir pandemias, prevenir todas las pandemias, con 3 medidas que nos van a sorprender. Establecer una red de alerta internacional. Fijaros el lío que teníamos entre las comunidades autónomas, que no daban 2 comunidades autónomas los datos de contagio de la COVID en las mismas unidades ni en el mismo momento. Ya teníamos un cirio nacional. Imaginaros lo que costaría hacerlo a nivel internacional. Cuesta muchos millones. Además, limitar el comercio de especies y, por supuesto, detener o reducir significativamente la deforestación forestal en las zonas tropicales. 3 medidas que cuestan mucho dinero. Cuestan del orden de entre 17 y 27 billones de dólares al año. Mucho dinero. Pero hacer frente solamente a una pandemia, a la COVID, lleva entre 8 y 16 trillones, 1000 veces más. Otra vez, varios órdenes de magnitud. Hacer frente a una única pandemia que reducir los riesgos de todas. O sea que es económicamente factible. Así que el diagnóstico lo tenemos claro, el objetivo lo podemos tener también. ¿Lo haremos? ¿Cómo lo hacemos? Énfasis en 2 soluciones, 2 tipos de soluciones que tienen todas las de ganar, que son eficaces, eficientes y económicas. Soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en la comunidad. Este tipo de soluciones, hay muchos ejemplos, traigo algunos, pero es en lo que tenemos que poner el nuevo foco, porque hemos puesto soluciones tecnológicas. Se ilustra muy bien con el caso del agua, ya que hemos hablado del agua, y que se nos viene un verano muy seco, donde además las energéticas se gastaron buena parte de nuestro agua para producir energía barata, que se la pagaban a de gas, cierro paréntesis. El tema del agua en zonas mediterráneas como en la Ciudad del Cabo era y ha sido siempre un gran problema. Dar de beber a todas las personas de la Ciudad del Cabo en un clima mediterráneo es un desafío. Se acercaba el 2018, la gran sequía, después de varios años de mucha carestía y con los embalses bajo mínimos. Este año sí que la vamos a tener muy difícil el poder mantener el suministro. Va a haber unos cortes en el suministro tremendos. Planearon, se juntaron todos y empezaron a valorar alternativas. ¿Qué hacemos? Claro, los ingenieros proponían nuevos trasvases, trasvasemos agua. Otros proponían, vamos a extraer agua del subsuelo. Venga, tráeme. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se hace? Vamos a bombear agua desde tal. Distintas propuestas que están ahí valoradas en cuanto a el azul son los hectómetros de agua que te traen y lo naranja es lo que te cuesta. La solución que más hectómetros cúbicos traía Ciudad del Cabo y que menos costaba era la de arriba, que no la alcancé a leer, pero que se entiende en un momento. Era una solución de restauración ecológica, una solución basada en la naturaleza. Erradicar las especies exóticas invasoras, en este caso de pinos, que transpiraban una cantidad tremenda de agua en comparación con la vegetación nativa. Se pusieron todos manos a la obra y erradicando pinos, lo más barato de todo, ahorraron muchísimo más agua que construyendo presas, trasvases y demás. Es decir, aliarse con la naturaleza. Otro ejemplo de este estilo. Todos hemos oído hablar de una de las razones para el optimismo, que es logramos más o menos cerrar el agujero de ozono. El Convenio de Montreal en el año 87, una vez detectado el origen del deterioro de la capa de ozono, del ozono del de arriba, pues sabéis que hay uno bueno y uno malo. El de arriba, el que nos protege de la ultravioleta, ese ozono se había visto deteriorado por una serie de gases que producíamos una serie de procesos. Se tomó un acuerdo, se hizo globalmente y la capa de ozono se ha ido recuperando. No está perfecta, pero es uno de esos ejemplos estupendos. Bueno, las ventajas no solo están ahí. Por haberlo hecho, la vegetación, los ecosistemas han funcionado tan bien durante estos años, con menos incidencia de la radiación ultravioleta, que es estresante no solo para el ser humano, que le puede provocar cánceres, sino para todos los organismos, que tendríamos ahora mismo, de orden de, por ahí viene, 2 grados más de temperatura, si no hubiera sido con unos ecosistemas más saludables por haber cerrado el agujero de ozono. Es decir, recuperar los equilibrios, en este caso, de las capas de la atmósfera, tiene muchos efectos. No solo te llega menos ultravioleta, sino es que los ecosistemas funcionan mejor, captan más gases de efecto invernadero y la temperatura, que ha seguido subiendo, porque han seguido subiendo las emisiones, no ha subido tanto.
nos hemos aliado sin saberlo, sin pretenderlo, pero es un ejemplo de que haciendo las cosas en el buen sentido, normalmente se van sumando beneficios. Así que en general, ante problemas ambientales, más que forzar nuestros proyectos, la idea es aliarnos con la naturaleza y regenerar, restaurar, ayudar a que la naturaleza encuentre sus nuevos equilibrios en un nuevo clima, en una nueva densidad de población, etc. Son siempre soluciones mucho más eficientes. Y luego la gran categoría de soluciones basadas en la comunidad. Aquí podríamos poner muchos ejemplos. En España hay poca tradición en esto. En España tenemos heridas históricas tremendas que hay que curar cuanto antes y tenemos una situación en la que hay poca, por ejemplo, resolución a nivel de asambleas. Países con menos conocimiento en Iberoamérica, con menos conocimiento y menos posibilidades, se asamblean más que los españoles. Bueno, pues aquí tenemos una tarea, porque hay muchas ventajas de asamblearse y de resolver a nivel de comunidad cosas desde lo local, hasta a veces incluso cosas más globales. A mí me gusta poner estos ejemplos de cómo la ciudadanía puede cambiar cosas. Fijaros, son ejemplos muy variados. En Francia, la Convención Ciudadana por el Clima ha cambiado un 8% de la legislación. En Irlanda, la legalización del aborto. En Bélgica, 500 días sin gobierno. 500 días sin gobierno. Los ciudadanos llevando el país. A mí me recuerda al concierto de Año Nuevo, ¿no?, en el que el director se va y allí siguen los valses sonando, ¿no? Y dices, ¿qué pinta el director? Bueno, pues no sé, pintará algo en algún momento, pero desde luego el vals sonaba perfectamente y Bélgica funcionó 500 días perfectamente sin gobierno. Canadá, cambio de la ley electoral, eso que nos llevan prometiendo, vamos a cambiar la ley electoral, no sé si viviremos para contarlo. En Canadá lo cambiaron por asambleas ciudadanas. Australia, jurado popular, detiene la importación de combustible nuclear. Vieron los riesgos, decidieron, se acabó, ¿le puede interesar al gobierno? A nosotros como ciudadanos, que somos los que nos comemos la radiación, no. España, pues luchando en ello. Hay bastantes razones para el optimismo. Personalmente hago un listado. Tengo un pequeño programita de radio, sigo trabajando con estudiantes de la universidad para ir buscando esas piezas que nos ayuden con base a pensar que hay salidas, que hay alternativas y que hay ejemplos que nos muestran que se pueden hacer cosas, ¿no? En esta recopilación personal, que va del orden de 50 o 60, pues predominan cosas muy locales y cosas muy sociales, muy de agrupaciones pequeñas que logran grandes cambios. Cosas que pueden ser anecdóticas, como el efecto piezométrico para generar electricidad a escala de hogares en Sierra Leona, o cuestiones como nada despreciables, que España tiene el primer espacio en Europa que tiene un espacio no humano, que tiene entidad jurídica, el Mar Menor. Esto es un hito que ahora mismo se está poniendo en valor en las Naciones Unidas, que los suecos están muertos de envidia porque tenían propuestas y no han llegado a tiempo. El Mar Menor ha pasado ya el filtro y fue una asamblea, y fue una iniciativa legislativa popular. La gente puede hacer cosas y en España se están haciendo cosas. La prohibición del fracking. En España enseguida nos pusimos de acuerdo y dijimos, esto no lo queremos, esto no es tan común. Y inmediatamente el fracking no era una opción, nos pareció una guarrería y dijimos, no al fracking. Hubo unas cuantas pintadas en algunos sitios y luego directamente el fracking no era una opción. Hemos hecho cosas y hacemos cosas. Y voy a terminar con un ejemplo de un sistema natural. Nos vamos a dar un paseo. 3 minutos, 5 minutos. Sé que me estoy alargando mucho y hemos empezado un poco tarde, pero no me voy a alargar demasiado porque os lo voy a dejar que os lo recreéis. Los manglares, ecosistema diverso donde los haya. Un experimento de la conquista del medio terrestre, con especies, hasta luego, con especies a caballo entre la tierra y el medio acuático. Un sitio fascinante con especies de flora y fauna únicas. Los manglares. La cuarta parte ya no existe. Probablemente incluso la tercera parte, pero al menos una cuarta parte ya no existe. Porque los manglares están en una zona muy productiva donde el ser humano encuentra otras cosas, como por ejemplo crear muchas gambas y pescar gambas a tutiplén. En la película de Forrest Gump, bueno, pues las gambas, el proyecto de este negro tan entrañable, era precisamente una zona de manglares. Hay parques que van a proteger estos manglares. Este es uno de tantos, en este caso en Colombia, porque hay una percepción de que estamos perdiendo unos ecosistemas muy valiosos por la diversidad. Foto de la playa de Palu, Indonesia, arrasado por un tsunami, año 2018. Esta playa tenía manglares.
Ahora sabemos que la mejor protección ante un tsunami son los manglares. Si a esto le sumamos que dentro de apenas 18 años, para el 2030, la mitad de la población humana, la mitad, 1 de cada 2 seres humanos, vivirá en sitios con tsunamis, más vale que tengamos manglares. Los manglares son la mejor defensa y esto nos lleva, si recordamos del lobo y si recordamos tantas otras cosas que hemos mencionado, a preguntarnos en realidad quién protege a quién. Porque tenemos una visión muy paternalista de la naturaleza. Vamos a proteger al lince, que me da mucha pena, vamos a proteger este endemismo de no sé dónde. Somos como el arca de Noé, todavía tenemos esa visión, ¿no? Pero vamos a ver que es que nos están haciendo el pequeño favor de darnos el oxígeno que necesitamos, el agua que necesitamos, de controlar las pandemias, de regular el clima. Ostras, ¿quién protege a quién? Pues aquí lo dejo. Muchas gracias.